La batalla de Canás tuvo lugar el 2 de agosto del año 216 a.C. entre el ejército púnico, comandado por Aníbal Barca, y las tropas romanas, dirigidas por los cónsules Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo, en el marco de la Segunda Guerra Púnica. Desarrollada en la ciudad de Canas, en Apulia, al sudeste de Italia, la batalla terminó con la victoria del ejército cartaginés, a pesar de la acusada inferioridad numérica de estos. Tras la misma, Capua y varias otras ciudades-estado italianas abandonaron el bando de la República Romana. Roma estaba convencida de que ese día iba a cerrar una guerra. Había reunido el ejército más grande de su historia, una fuerza tan descomunal que ningún enemigo anterior había logrado enfrentar algo parecido. Frente a ellos estaba Aníbal, un general extranjero, lejos de su tierra, con menos hombres y sin posibilidad real de recibir refuerzos. Todo indicaba que la batalla sería breve y definitiva. Aunque la batalla no supuso la victoria final cartaginesa en la Segunda Guerra Púnica, se la recuerda como uno de los más grandes eventos de táctica militar en la historia, y la más grande derrota de la historia de Roma hasta ese momento, ya que en el futuro otros desastres la superarían, como la batalla de Arausio. Tras recuperarse de las pérdidas de las anteriores batallas, y en concreto de la batalla del Trebia, 218 a.C., y la batalla del lago Trasimeno, 217 a.C., los romanos decidieron enfrentarse a Aníbal en Canas, con aproximadamente 90.000 soldados romanos y aliados. Con su ala derecha desplegada cerca del río Aufidus, hoy llamado río Ofanto, los romanos colocaron a su caballería en los flancos y agruparon su infantería pesada en el centro, en una formación con mayor profundidad de lo normal. Para contrarrestar ese plan, Aníbal utilizó una táctica de tenaza. Tras colocar a la infantería, en la que confiaba menos, en el centro, con los flancos compuestos de caballería cartaginesa, sus líneas fueron adoptando una forma de luna creciente, haciendo avanzar a sus tropas veteranas de los laterales. En el momento álgido de la batalla, las tropas cartaginesas del centro de la formación se retiraron ante el avance de los romanos, y al avanzar estos, se encontraron sin darse cuenta dentro de un largo arco de enemigos que les rodeaban. Atacados desde todos los flancos y sin vía de escape, el ejército romano fue destruido. Se estima que entre 60.000 y 70.000 romanos murieron o fueron capturados en Canas, incluyendo al cónsul Lucio Emilio Paulo y a 80 senadores romanos. Las fuerzas combinadas de los dos cónsules sumaban un total 75.000 soldados de infantería, 2.400 de caballería romana y 4.000 de caballería aliada, contando únicamente a la porción de tropas que se utilizó en la batalla campal. Además, en los dos campamentos fortificados había otros 2.600 hombres de infantería pesada y 7.400 de infantería ligera, un total de unos 10.000, por lo que la fuerza total que los romanos llevaron a la guerra equivalía a unos 91.400 hombres. En el otro bando, el ejército cartaginés estaba compuesto aproximadamente por 40.000 hombres de infantería pesada, 6.000 de infantería ligera y 8.000 de caballería. El ejército cartaginés estaba compuesto por una amalgama de soldados procedentes de distintas y numerosas regiones, incluyendo mercenarios hispanos y africanos. No sabemos con certeza cuántos hombres había de cada nacionalidad, aunque sí que existen algunas estimaciones sobre el tamaño de los distintos contingentes. Contaba con unos 10.000 jinetes, entre los que se contaban unos 4.000 galos al menos y varios miles de hispanos. De la infantería, unos 40.000, parte eran infantería ligera, 8.000 en la batalla de Trebia, puede que menos en Canas, y del resto, la mayoría eran galos, tropas que se habían unido ya en Italia. Aníbal no había recibido nuevos refuerzos desde Hispania o África
desde el comienzo de la batalla. Es posible que hubiera entre 8.000 y 10.000 libios y unos 4.000 hispanos. Aunque la cifra exacta de bajas probablemente nunca llegue a conocerse, Tito Livio y Polibio nos ofrecen unas cifras según las cuales murieron entre 50.000 y 70.000 romanos, y unos 5.000 fueron hechos prisioneros. Entre los muertos se encontraba el propio Lucio Emilio Paulo, así como los procónsules, excónsules Cneo Servilio Gémino y Marco Atilio Régulo, 2 cuestores, 29 de los 48 tribunos militares, algunos con rango consular, como el antiguo Magister Equitum, Marco Minucio Rufo, y unos 80 senadores u hombres con derecho a ser elegidos como tales por los cargos que antes habían desempeñado, en una época en la que el Senado romano estaba compuesto tan solo por unos 300 hombres, por lo que la cifra constituye entre un 25 y un 30% del total. Otros 8.000 hombres, de los 2 campamentos romanos y de los poblados vecinos, se rindieron al día siguiente, después de que la resistencia se cobrara todavía más víctimas, aproximadamente 2.000. Finalmente, puede que más de 75.000 romanos de una fuerza original de 90.000 resultasen muertos o capturados, totalizando más del 85% del ejército total. De los que participaron en la batalla, puede que el 95% de los romanos y aliados muriesen o fueran capturados. Se perdieron más vidas romanas en Canas que en cualquier otra batalla posterior, exceptuando quizás la batalla de Arausio del año 105 a.C. Además, Canas es la segunda batalla con mayor porcentaje de bajas de toda la historia de Roma, tan solo por detrás de la batalla del bosque de Teutoburgo, año 9 después de Cristo. C. Por su parte, los cartagineses sufrieron 16.700 bajas, la mayoría de ellas de celtíberos e íberos. De estas, 6.000 fueron mortales, 4.000 celtíberos, 1.500 íberos y africanos, y el resto de caballería. La cifra total de bajas en la batalla, por tanto, excede de 80.000 hombres. En la época en que se produjo, Canas posiblemente fue la segunda batalla con más bajas de la historia conocida, por detrás de la batalla de Platea, comparándola con las cifras que sobre la batalla de Platea ofrece Heródoto y que son consideradas exageradas por muchos historiadores modernos. Si bien en Platea la mayoría de las bajas no se produjeron en el transcurso de la propia batalla, sino que ocurrieron en la persecución del ejército persa, tras su derrota. Hasta las invasiones mongolas, 1500 años después, la batalla de Canas estuvo entre las 10 batallas más costosas en términos de vidas humanas de la historia. E incluso, hoy en día, todavía permanece dentro de las 50 batallas más letales de la historia. Roma estaba convencida de que ese día iba a cerrar una guerra. Había reunido el ejército más grande de su historia, una fuerza tan descomunal que ningún enemigo anterior había logrado enfrentar algo parecido. Frente a ellos estaba Aníbal, un general extranjero, lejos de su tierra, con menos hombres y sin posibilidad real de recibir refuerzos. Todo indicaba que la batalla sería breve y definitiva. El problema fue la soberbia. Roma llevaba décadas ganando siempre de la misma manera: avanzar en bloque, empujar al enemigo y aplastarlo por pura fuerza. En Canas decidieron hacer exactamente eso, convencidos de que la superioridad numérica bastaría. No sospechaban que Aníbal había estudiado ese comportamiento durante años y que, por primera vez, alguien iba a usar la fuerza romana en su contra. Cuando comenzó el combate, Aníbal colocó a sus tropas más débiles en el centro y a sus mejores soldados en los flancos. El centro cartaginés empezó a retroceder lentamente, como si estuviera cediendo ante el empuje romano. Desde la perspectiva de Roma y del espectador, todo parecía ir bien.
El enemigo se estaba quebrando. La victoria parecía cuestión de minutos. Pero ese retroceso no era una derrota. Era una trampa. Mientras los romanos avanzaban cada vez más concentrados, y sin notarlo, los flancos de Aníbal comenzaron a cerrarse como una puerta gigante. Cuando el centro terminó de replegarse, el ejército romano quedó rodeado por completo. No había salida, no había espacio para maniobrar, no había forma de huir. Entonces ocurrió la masacre. Atrapados, apretados unos contra otros, los soldados romanos fueron aniquilados durante horas. Murieron decenas de miles en una sola jornada. Nunca antes Roma había sufrido una derrota semejante. No fue solo una pérdida militar, fue un golpe psicológico devastador. Por primera vez, Roma entendió que podía ser destruida. Cannas cambió la historia de la guerra y de la estrategia militar para siempre. Desde ese día, los ejércitos comenzaron a estudiar la batalla como el ejemplo máximo de cómo la inteligencia puede vencer a la fuerza bruta. Aníbal no ganó porque tuviera más hombres. Ganó porque entendió la mente de su enemigo mejor que nadie. Esta es una de esas batallas que no se olvidan, no por la cantidad de muertos, sino porque demuestra una verdad incómoda. El poder, cuando se vuelve arrogante, siempre termina cayendo en su propia trampa. Y Roma, ese día, aprendió la lección más dolorosa de su historia. Si te gustó este video, suscríbete y dale like para que no te pierdas de nuestro próximo contenido. Esta fue otra crónica de Herederos del Tiempo.